Bueno, pues muy buenos días para todos. Me da mucho gusto. Yo soy la hermana Nelcy Barajas Estrada, soy misionera apóstol de la palabra. Eh, yo ingresé en la comunidad en el año de 1997. Ayer estaba cumpliendo años precisamente de la primera promesa que hice en la comunidad. Bueno, entonces me da mucho gusto, gracias hermano José, hermano Francisco, por esta invitación también pues a participar en su grupo. Eso me da mucho gusto y yo veo que es un enriquecer la iglesia también con diversos carismas que hay dentro. Decía Padre Amatuli en un tema que habla sobre la unidad y decía, la iglesia es como un jardín donde hay diversidad de tipos de flores, cada una tiene su esencia, su estilo, pero todas conforman el mismo jardín. Y es lo que hace hermoso y bello al jardín, y es lo que los carismas en la iglesia, decía un padre en Chile, yo no peleo con los carismas de la iglesia porque son inspirados por el Espíritu Santo, pese a que no me gusta. No, porque no comulgaba mucho con nuestro estilo, pero nos tenía en su parroquia porque decía que éramos un mal necesario. Entonces, así como Santa Rosa de Lima, perdón, la que se festejaba ayer, Santa Catarina de Siena, pues no todos comulgaron en un principio con su estilo de vida, pero todos se dieron cuenta al final que era una inspiración de Dios y que era algo necesario en la iglesia. Entonces, pues nuestra comunidad Apóstoles de la Palabra nació en México hace 42 años, casi, y fue fundada por el padre Flaviano Amatuli Valente. El carisma de la comunidad es el amor a la palabra de Dios, el amor a la Biblia, y por eso hay una frase muy común entre los apóstoles de la palabra. Biblia para todo, Biblia para todos. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Entonces nos damos cuenta, pues, en nuestro medio, que la palabra de Dios es supremamente importante. Y es una sed que hay en todos, no solamente en mi época, por lo menos yo entré a la comunidad por el deseo de conocer la Biblia. No quiero menospreciar lo que había aprendido antes. Yo fui catequista 9 años. Nos involucraron del campo, nos involucraron o nos invitaron a participar de la Escuela de Ministerios Laicales. Genial, me pareció la introducción que se hizo y nos emocionó. Íbamos con mi hermana, teníamos que desplazarnos no a nuestro municipio, sino a otro municipio vecino, pero con el interés y el deseo de participar, y como nos mostraron la metodología al principio de cómo íbamos a prepararnos, y era la palabra de Dios, ¿no? Y por fin, ¿no? Porque cuando uno tiene familiares que no son católicos, es muy cuestionado en su fe y uno quiere dar como esa respuesta. Pues estuve 3 años, el primer tema, genial, nos hicieron leer los primeros capítulos de la Biblia, pero ni nuestro trabajo nos lo revisaron. Entonces, durante 3 años estuve con esa sed hasta que apareció una hermana, y esto fue genial cuando ella empieza a hablar sobre la iglesia, por qué tenemos imágenes, por qué yo le puedo decir padre al sacerdote, por qué nosotros los católicos guardamos el domingo y no el sábado, por qué el cambio de los 10 mandamientos. Todo esto fue llenando de satisfacción. Y hoy, cuando voy también a algunos lugares donde me invitan a dar estas pláticas, esta formación en Biblia, enfocada un poco en la apologética, ve uno que es una sed todavía, es una sed necesaria, catequistas, agentes de pastoral, movimientos, en todo hay esta necesidad, ¿no?
Entonces, el carisma, les decía, es la primacía de la palabra de Dios. Que el católico conozca, ame y viva su fe, no una fe light, no una fe del carbonero, sino una fe auténtica basada en la palabra de Dios. Entonces, esto para mí ha sido genial, ¿no? El padre Amatuli, pues el Señor lo tuvo durante 80 años, la mayor parte casi de su vida en México, como sede principal, pero de ahí se distribuía a los diferentes lugares. Y entonces esto nos motivó, nos enseñó, nos llenó de alegría y fue una bendición para la iglesia, ¿no? Para cubrir la necesidad. Cuando uno le preguntaba al padre Amatuli, padre, ¿y usted cómo fue que pensó en fundar una comunidad? Dice, nunca pensé en fundar una comunidad. Él entró a la comunidad con la idea de ser misionero. Él era comboniano, él entró con los combonianos y su deseo como San Daniel Comboni era África. Dice que en ese tiempo, recién ordenado, él fue ordenado en el 65 y en el 68, él esperando su envío a África, falleció el padre que estaba encargado en México de la revista Esquilas Misionales, aquí en Colombia, Sin Fronteras, y resulta que pues él era uno de los padres que tenía la formación para dirigir esta revista y fue como llegó a México. Otra fue Sudáfrica, ¿no? Y aquí es donde empieza la labor apostólica, donde empieza a evangelizar, donde empieza a ver la necesidad. Y él entró a trabajar en Oaxaca, pertenecía a la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz, pero es zona de Oaxaca, y empezó a trabajar con los indígenas chinantecos. Así que fue allá su primer amor, ¿no? Empezó a trabajar allí en Oaxaca y empieza a formar a la gente. Había una dificultad, mucho indígena. Cómo llegar a los indígenas, cómo hablar con ellos. Entonces empieza una estrategia que es muy útil y que hoy la vemos en la iglesia, que ha sido lo que ha animizado, ¿no? La apertura al laicado. Él decía, es mejor poner a 10 a trabajar que trabajar como 10. Entonces empieza a formar catequistas, a gente de pastoral, y él, los que entendían el español y hacían las traducciones, y así se empezó la evangelización. Con el tiempo, muchos no querían irse a su casa. Entonces empieza a formar y nació en el año 1982 el Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra, que tiene pues la aprobación. Ya con el tiempo fue lo que es hoy la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra, que somos nosotras las de vida consagrada, y la fraternidad, que es para los sacerdotes y hermanos de vida consagrada. Y los laicos que trabajan, que son más de 12 departamentos, es lo que conforma el Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra, que ahí es donde está el hermano Rafael, el hermano Carlos Posada, el hermano José Mejía, y así pues se va extendiendo poco a poco. Aquí en Colombia, más la evangelización se está haciendo a través de los laicos, ¿no? Tenemos laicos en Barranquilla, tenemos laicos en el Putumayo, en Popayán, Nariño, en Bucaramanga, aquí en Bogotá y en lo que es Cundinamarca. Es como se está avanzando un poquito en la evangelización, porque nosotras, como decía Padre Amatuli, somos solamente unos cuantas gatitas, ¿no? Aquí en Colombia somos de la sociedad solamente 5 hermanas, 3 mexicanas, una salvadoreña y mi persona. Así que eso como para compartirles un poquito cómo está nuestra familia misionera, ¿no? Más nos conocen por la parte de la apologética, pues el carisma en la Biblia, esto es parte también de la Biblia, ¿no? Entonces, viendo esa necesidad, lo que les estaba anunciando el hermano José con este librito de
Palabra de Vida, quisiera compartir parte de la presentación que dice en el folleto, ¿no? Dice, con relación al uso de la Biblia, llegó el momento de dar una vuelta de 180 grados en la vida de la iglesia. Nuestro lema es Biblia para todos y Biblia para todo. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Y decía el padre, exageración, más bien carisma y misión. Esto lo dijo el padre Amatuli en el año 2005, cuando fue terminado este folleto, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? ¿Cuál sería la alegría o seguramente la alegría del fundador con la declaración que hizo en este año el Papa sobre la Biblia? La importancia de introducir la Biblia en nuestro pueblo. Es una tarea, a veces nos parece un poco difícil, pero es una tarea muy interesante. Es una tarea, podríamos decir, de la primicia de la iglesia, ¿no? No tanto lo que decimos nosotros, lo que hablamos nosotros, sino lo que la palabra de Dios dice. Cuando uno mira la Biblia, cuando uno mira textos claves en la Biblia que nos hablan sobre la importancia, ¿no? Cuando el pueblo de Israel entra en la tarea de la tierra prometida, lo que dice, por ejemplo, a Josué, ¿no? No te apartes de la palabra, y capítulo 1, versículo 1 al 8, ¿no? Ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Sé valiente y ten ánimo. Esas son palabras que a uno lo animan, lo hacen cambiar, lo hacen transformar también su chip, su idea de pensamiento. Y esto es pues una idea, un ideal para nosotros los apóstoles de la palabra y pues tratar de llegar a los diferentes lugares. La primera parte, saborear la palabra de Dios. Cuando a uno le hablan de la Biblia, uno se imagina entrar en un mundo tan alejado, tan diferente, y cómo le hago, cómo empiezo, ¿no? Pero yo siempre me he cuestionado, ¿qué hacen los hermanos separados? ¿Por qué como que se llenan de santo celo apostólico en sus iglesias? ¿Y qué pasa con nosotros católicos que nos conformamos a veces con poquita cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrir, cómo saborear? Si yo digo, voy a hacer un curso, mire, nosotros lo hemos promovido aquí en Bogotá y en muchas partes, vamos a dar un curso de Biblia. Ay, no, porque es que pensamos que la Biblia es una cosa ajena, lejos, o cómo le voy a hacer. No, mire, para mí, en mi experiencia, es muchísimo más fácil manejar la Biblia que el catecismo. Por ejemplo, si vamos a hablar de primera comunión, de confirmación. Primero, introducirnos, enamorarnos de la palabra de Dios. Algo sencillo, práctico, que nosotros lo podamos entender, lo podamos manejar, ¿no? Y eso nos demora uno más de 5 o 10 minutos. Lo hemos ensayado en algunas parroquias donde los sacerdotes nos permiten hacer una introducción, por ejemplo, antes de la misa. Vamos a dar 15 minutos de lo que es la palabra de Dios, ¿no? A ver cómo empezar a manejar la Biblia, cómo entender. Y esto nos va motivando, nos va llenando, nos va fortaleciendo. Y ahí es donde está la clave con los hermanos no católicos. ¿Por qué de un momentico para otro ellos ya empiezan a hablar, a predicar? Por el amor a la palabra de Dios, ¿no? Nosotros a veces decimos, hay que preparar el grupo misionero. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y salieron con una hojita. Pero ¿qué tal si encontraran el gusto por la palabra de Dios? Yo pienso que la iglesia se activaría un poquito. Y eso es, pero toca empezar a gustar, a saborear lo que es la palabra de Dios. Dice Padre Amatuli, primero, comer, saborear y alimentarse.
Eso pasa con la Biblia. Primero tenemos que comerla, ¿no? ¿Recuerdan al profeta Ezequiel? Ayer compartía una reflexión con las hermanas del Perú sobre el profeta Ezequiel, ¿no? Dice el profeta que cuando, también Jeremías, ¿no? Cuando encontraba palabras, las devoraba, ¿sí? Las digería, dice, eran tan dulces como la miel, ¿no? Al principio el sabor, aunque después eran como amargas, ¿no? Decía el profeta Isaías allá en el capítulo 15, no, ay de mi madre, ¿por qué vine a nacer? ¿Por qué ni me deben ni les debo? Pero todos me persiguen, ¿no? Eso causa la palabra de Dios. Dice, pero sentía un ardor en mi interior y eso pasa cuando uno come, saborea y se alimenta de la palabra de Dios. Dice el Padre, después reflexionar. Solamente así se puede crear un verdadero entusiasmo popular en favor de la Biblia, nuestro libro sagrado. Dice el Padre Amatulia en la introducción del libro, basta de nociones aburridas acerca de la Biblia. Llegó el momento de entregar a todo católico la Biblia a secas, el texto sagrado por excelencia, ayudándolo a disfrutar de toda su riqueza, ¿no? Y el primer tema que nosotros encontramos es el pan de los hijos. Dice, basta de migajas. El católico no necesita conocer el fundamento último de su ser y quehacer como hijo de Dios, como miembro de la iglesia. Es tiempo de que la Biblia se vuelva en la regla de vida, ¿no? ¿Qué tiene que ser la Biblia para nosotros? La regla de vida, no el adorno de la sala, ¿no? A veces tenemos la Biblia ya muy bonita, como un mueble más, como un adorno más de la casa, pero nadie la lee. Entonces, no, la Biblia tiene que ser ese alimento, ¿no? Empezar por poquito a degustar, ¿no? Hoy en día hay muchos medios, por ejemplo, el padre Nelson Medina, Fray Nelson Medina, tiene ahí en su YouTube de cómo leer la Biblia todos los días. Padre Octavio de nuestra comunidad también sacó, ¿no? Leer la Biblia en un año. Ahorita vamos en el primer libro de Reyes, porque la empezamos el 26 día de la Biblia. Vamos en el primer libro de Reyes, ayer quedamos en el capítulo 12, ¿no? Y eso nos va ayudando a enamorarnos más de la palabra de Dios, o sea, buscar estrategias. Padre Luis Toro también tiene cómo leer, claro que esa la pasa leída, ¿no? Pero es interesante cómo hay cosas que a veces uno tiene la Biblia años, pero no percata porque no lleva una secuencia. Entonces, esto es importante. Por eso el tema es el pan de los hijos, ¿no? ¿Cuál es el pan de los hijos? La palabra de Dios, ¿no? Saber disfrutarla, saber leerla, saber entrarnos, saber degustarla. Y de esta manera nosotros la vamos a poder transmitir a los hermanos. Vamos siguiendo la secuencia del libro, ¿no? Incertidumbre y debilidad. Qué pena ver masas de católicos que nadan en las más grandes incertidumbres sin una regla clara de fe, siempre pendientes del oráculo de tal o cual sacerdote o teólogo. Evidentemente no estamos hablando de los católicos alejados. Para ellos no hay este problema. El católico vive, como decimos popularmente nosotros, a la buena de Dios. El problema es para los movimientos, los agentes de pastoral, catequista, Legión de María. Hermanos,
Se sabe, ahorita estamos libres de esto, ¿no? Por la cuarentena y toda esta situación que estamos viviendo. Pero lo que es un sábado, después de una semana de trabajo, llegar a descansar, 8 de la mañana, está sonando el timbre. Miramos por la ventana, testigos de Jehová, que vienen a cuestionar nuestra fe, que nos vienen, que están en el parque, que están en la parada del Transmilenio, en todas partes vamos y nos están cuestionando sobre nuestra fe. Y yo que soy catequista 15 años, que pertenezco a tal o cual grupo, que soy retirista de Juan 23, de Lazos Marianos, de Maús, ¿y qué voy a contestar cuando me hablan? ¿Por qué yo le digo padre al sacerdote? Cuando me hablan que María no es virgen, que tuvo más hijos. Cuando me hablan que el Papa es el anticristo, que el bautismo de los niños no vale, ¿no? Hagamos escondederos a veces, ¿no? Nosotros hacemos visitas puerta a puerta y dele a la puerta y nada. Al fin sale un niño, dice, mi mamá dice que no está. Fíjense a lo que llegamos con todo esto, ¿no? No está. Enseñamos al niño a mentir, estamos... Qué bueno que nos cuestionáramos y quisiéramos prepararnos también, meternos en el mundo de la Biblia. Si un protestante puede aprenderse cita de memoria, ¿por qué nosotros no? Mire, preguntemos a un niño catoliquito que dice que se está preparando para la primera comunión. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice un testiguito de Jehová? No tendrás otros dioses fuera de mí. Éxodo 24. No diga padre al sacerdote. Mateo 8:23. Maldito el hombre que confíe en otro hombre. 8:23, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que María tiene más hijos allá en el capítulo 12 de San Mateo, ¿no? Y empieza a darnos citas. Y el catoliquito, amar a Dios, los mandamientos de memoria, pero no con la destreza de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no motivar para que los niños desde su infancia, eso le corresponde a la mamá, ahorita este tiempo de cuarentena, ojalá que lo estén aprovechando también para acercarse uno más a la palabra de Dios, para introducir a la familia, para ver. Esto es ir cambiando el chip que tenemos como católicos, ¿no? Entonces, ir motivando. Estudiando el catecismo, asisten a la misa, esto, hablando de los católicos preocupados, ¿no? ¿Cómo dar respuesta a ¿no? Decíamos que los católicos alejados no son, para ellos no es problema, porque no les interesa. Pero para el católico que va conociendo, fíjense, un católico que sale de un cursillo, de un encuentro, de un retiro de 3 días, ¿cómo sale, no? Como una esponjita queriendo meterse, pero si no habemos, si no llevamos un proceso, sí, ¿no? Ayer le comentaba al hermano Francisco, ¿no? Le comentaba un poquito, por ejemplo, en el movimiento Juan 23, ¿no? Viene muchísima gente a hacer el retiro, ¿no? Pero gente que vive por allá lejos, que le queda difícil acercarse a la ciudad o donde se congregue el grupo más cercano y se va y solito, en unos años ya está peor que cuando hizo el retiro. Porque eso pasa, el demonio es muy inteligente y busca cómo alejarnos. Entonces, ¿cómo motivarnos con la palabra de Dios? Entonces, por eso es importante no sentirnos seguros con lo que conocemos. Siempre tenemos que estar en esa ansia. En estos días que se está leyendo sobre Salomón, por ejemplo, sobre David, que eran personas elegidas por Dios, yo me admiraba la sencillez y la humildad y el deseo de conocer y de saber cada día más, ¿no? De buscar, como dice Tobías, buscar el consejo de los sabios.
¿Qué dicen los hermanos no católicos, los que ya se retiraron de la iglesia? Dice, es que los sacerdotes no quieren que ustedes católicos conozcan la verdad, por eso no les enseña la Biblia. Así interpretan esta situación de muchos católicos frustrados. Esto está causando mucho, no nos enseña la Biblia, no les enseña la Biblia. Mire, yo me salí de la iglesia y vea, ya conozco, salgo hasta predicar, hace 3 meses era un borrachito y ahora soy el pastor de tal o cual lugar, ¿no? Entonces, esto motiva mucho a la gente que tiene ansia, que tiene necesidad, que se siente así como frustrada un poquito. Entonces, por eso es importante familiarizarnos con la palabra de Dios. ¿Y cuál es el fundamento del ser y qué hacer del católico comprometido? La Biblia. Entonces es necesario que nos dediquemos de una vez a poner la Biblia en las manos del católico. Dice el Padre, no como adorno, sino como la regla última de fe. Siempre en sintonía con, ojo, con la tradición y el magisterio de la iglesia. Porque una Biblia fuera de la iglesia es un libro común y corriente. La Biblia tiene sentido dentro de la iglesia fundada por Cristo, ¿no? Obvio que hace cambios, ¿no? En la vida de la persona, ¿no? Dice, no, me cambió, no lo cambió el nuevo grupo al que se fue, lo cambió la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma. Pero es válida nosotros como católicos, porque es un riesgo que también se puede corregir si queremos empezar a estudiar aisladamente. Siempre tenemos que contar con la tradición divino-apostólica y el magisterio de la iglesia, que dice el Papa, los obispos, los sacerdotes, ¿no? Todo es un orden establecido. ¿Y cómo será posible todo esto, no? Nos podría parecer algo difícil. Ayudando al católico a familiarizarse con la Biblia desde sus primeros pasos en la fe hasta que se muera. Que todo se haga con la Biblia. Biblia para el bautismo, papás y padrinos con la palabra de Dios, que el sacramento que van a recibir lo puedan palpar y descubrir a través de la Biblia, ¿no? A veces, bueno, antiguamente, ¿no? Cuando se llegaba a una misión y a uno le decía, mire, hay que preparar tantos porque este año tienen que haber tantos para primera comunión, tanto para confirmación. Ahora pues es un poquito más organizado y hay por lo menos un año de preparación, ¿no? Pero qué importante no es los sacramentos. Yo siempre le digo a algunos padres cuando voy a misión, mire padre, yo creo que es importante, piénsenlo, ¿no? Es importante, el sacramento no se impone. Hoy escuchaba la predicación de Monseñor, el Monseñor de Popayán, Monseñor Luis Aparicio, del Evangelio, ¿no? Y decía, la Iglesia Católica no debe imponer nada y no impone nada. El sacramento del bautismo lo debe pedir la gente, ¿no? No como un requisito para salirnos de eso, sino para introducirnos en ese misterio que es la vida de Cristo, ¿no? Entonces no es, ay, tienes que hacer, porque uno generalmente, ¿y por qué no es bautizado? No, motivarlos a través de la palabra de Dios, y cuando la gente misma pide el sacramento es diferente, ya no le va a dar pereza, ay, pero es que me toca ir a la preparación, me toca ir a esto, o yo quería que el padrino fuera eso, no, porque se va haciendo consciente y va sabiendo por qué es que se hacen los sacramentos. Un año de preparación para la primera comunión, no, deberían ser más tiempo, ¿no? Para que se haga conciencia, para que se viva el momento, ¿no? Yo les recomiendo ahí, hermanos, si no han visto la película de esta hermanita irlandesa, creo que era como Claret, una película muy bonita, y ella cómo motivaba, ¿no? Y cuando la mandan a Estados Unidos, los niños que van a hacer la primera comunión, decía alguien, ¿no? Nunca habíamos visto
que esos niños no estaban pendientes de la foto, no estaban pendientes del vestido, estaban pendientes y viviendo el sacramento del encuentro, primer encuentro con Cristo de forma así como personal, voluntaria, que era recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces, esto es muy importante. En otra, Biblia para la confirmación. Nosotros los que participamos en retiros o eso, Biblia también para los retiros. Vamos a hacer un rosario, un novenario de difunto, la novena del santo patrono, que todo se haga con la Biblia, tomando la palabra de Dios como base. Como base, poco a poco el pueblo, nuestro pueblo católico, se va a concientizar de la importancia de la Biblia para la Eucaristía. No, qué importante. Yo veía, iba en una parroquia en México, donde ya la gente toda va con la Biblia. El que no lleva la Biblia a la misa es porque no pertenece a esa parroquia, ¿no? Y la gente emocionada, ¿no? Cuando uno va a la Eucaristía, no solamente, bueno, dice, nosotros vamos a participar en la Eucaristía, pero cuando uno va leyendo, va uno poniendo los sentidos también. Ah, pero tenemos la hojita, pero no es lo mismo la hojita que la Biblia. No es sacar textos de la Biblia, sino que la gente tenga el contacto con la Biblia. Un grupo de animación, 5 o 10 minutos antes, allá en una cartelerita, ahorita por todos los medios de poner, la primera lectura de hoy es tal, la segunda es tal, el salmo es tal, el evangelio, búsquenla para que a la hora que se está leyendo no empiecen a correr, sino que cada uno sepa dónde se va a empezar. Los calendarios de hoy en día vienen ya con los textos bíblicos, así va uno preparado. Escucha, ve y reflexiona también con la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a enriquecer mejor. Entonces es como la manera de entrarnos. Pero hay que hacer algo y seguramente hay muchas iniciativas porque hay mucha creatividad en la iglesia. Entonces, este es como este tema. En el transcurso de más temas, por ejemplo, el siguiente capítulo dice, para una vida de fe. El siguiente dice, con un encuentro con la Biblia, y por aquí hay otro que dice, cómo rumiar la palabra de Dios, el capítulo 4, ¿no? En el capítulo 3 también es interesante cómo aprender a sacar frases, palabras, de la palabra de Dios, cómo hacer la lección, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. A ver, una pregunta para compartir. La Biblia tiene que volverse, dice, completa, ¿no? En nuestra regla de vida. Muchos católicos practicantes se sienten inseguros por el desconocimiento de la Biblia. Todo católico tiene que familiarizarse con la Biblia. Entonces, esto ya le transforma a uno, le cambia a uno la vida. No sé ustedes qué les parecen. Hola. Muy bien, hermana, muy bien, todo muy bien. Sigue adelante. Todavía no he visto la primera parroquia en Bogotá que haga lo que hacen los mexicanos. Escasamente la hojita dominical y bueno, uno de los conceptos que dice don Sergio, nuestro teólogo, es de que la palabra no es para leerla, sino para escucharla. Es para leerla y para escucharla, pero... Exactamente, porque en este caso uno pone todos los sentidos, ¿no? Estábamos viendo un taller que estamos preparando, un taller para catequistas. Bueno, cuando ya podamos salir o de pronto algo otra línea, pues a veces nos piden para la formación de catequistas. Entonces, en este taller estábamos viendo la importancia de que no todos los niños, por ejemplo, son iguales. Unos captan a través de la visión, otros a través del oído, otros a través de la escritura, el tacto. Si en la catequesis ponemos a funcionar esta pedagogía de cómo saberle llegar, pues no solamente al niño, sino al pueblo católico, pues esto también nos va a ayudar a despertar en nosotros ese interés
y ese deseo por la palabra de Dios, ¿no? Entonces esto tenemos que ponerlo en avance, ¿no? Yo a veces no me acuerdo con quién platicaba en estos días de lo que ha hecho esta situación que estamos viviendo de aislamiento. Fíjense, mire los medios que se han buscado y que se han encontrado para poder llegar con un mensaje, ¿no? Y da gusto ver las transmisiones de la Eucaristía. Yo dije, yo nunca había ido a Roma a la celebración de una Semana Santa. Estar con una Eucaristía aquí por ejemplo, aquí a nivel de la Dios como señor un señor de acá de Bogotá, ¿no? La misa que Salazar, Rubén Salazar. Rubén Salazar, exactamente. Solo el Entonces, ¿cómo? cardenal, nada más. Qué pena, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos estos medios, no? Yo le decía ayer al hermano, ayúdeme, como que no sé cómo conectarnos, ¿no? Entonces, eso es un despertar también. Uno tiene que darle gracias a Dios porque es como despertar, decía Padre Amatuli cuando nos explicaba un día sobre los hechos de los apóstoles, ¿no? Dice, Cristo fundó la iglesia, murió por la iglesia, pero el ser humano tiende a acomodarse. Decía el padre, ¿no? A veces nosotros somos como los burritos. Si no le damos garrote, el burrito no anda. Los apóstoles en un principio como que dieron la evangelización es para nosotros, ¿no? Y se quedaron como quietos, pero viene la persecución y el uno corre por aquí, el otro corre por allá, y donde va llenando la palabra de Dios. Y así a veces parece esto también en la iglesia, ¿no? Que uno tiende como a acomodarse, y estas situaciones de buscar otros medios de evangelizar nos van a ayudar a ponernos al día también como iglesia, ¿no? Estuve en una vez participando allá en México también en un café teológico. Entonces yo dije, bueno, me interesa, y como era extranjera me dijeron, hermanita, usted vaya para que organice un café teológico, ¿no? ¿De qué se trataba? Poner un tema, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar hoy de la Eucaristía. Y todos van a traer medios, venían movimientos, venían venían de otro lugar, 1, 2, 3 sacerdotes que también se invitaban, religiosos que fueran a ir. Y entonces el café, se repartía café y se empezaba una plática así como tipo debate, ¿no? De pronto aquí uno a veces lo envolora, ay, ya se enojó, ya se peleó, no, sino debatiendo sobre el tema que se tuviera preparado. Y esto ayuda a sacar ideas y a sacar iniciativas para uno mejorar el estilo de evangelización que tiene. Entonces esto me parecía muy bueno, que son medios que se van despertando para nosotros poder llegar a los diferentes medios, poblaciones y pues siempre utilizando como católico. Es muy importante nosotros, y uno de los éxitos que han tenido los hermanitos no católicos es la sencillez de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo le llevo yo el mensaje al otro? ¿No? Porque me decía un padre hace algunos años, aquí era un padre viejito que había en la parroquia de, creo que era San Martín, una que queda por ahí cerca del estadio. Y me decía, ay, hermanita, sigue hablando sencillo. Nunca se le olvide que eres campesina, porque con esa sencillez que tú llegues, te entiende el sabio y te entiende el que es como tú, ¿no? Entonces, esto es lo que ha traído mucho, siempre con la palabra de Dios. Primero la Biblia y después el catecismo o el otro libro que vayamos a tener, pero teniendo como fuente de vida la palabra de Dios. Pero a veces es triste en nosotros que ni nosotros, los religiosos, los misioneros, los catequistas, los retiristas, llevamos la Biblia, la tenemos en la casa, ¿no? Fíjense ustedes en el Metrolínea a veces, nadie, ¿no? De pronto un evangélico se subió a predicar.
un evangélico está leyendo la Biblia y los católicos, ¿no? O sea, eso es como nuestro, no, pero es que no somos fanáticos. No se trata de ser fanáticos, se trata también, no la miremos por ese lado, se trata de tener amor. ¿No? Yo hacía una pregunta, a ver, se las lanzo a ustedes. A ver, ¿qué tan importante es para usted la Biblia? A ver, de 1 a 10, el más alto es el 1, primer lugar. El segundo menos, el tercero menos, el 10, ya es el 10 lugar. A ver, ¿en qué lugar le pone usted a la Biblia? Quien quiera compartir, a ver. ¿Qué lugar le pone a la Biblia? Hermanita, buenos días. En estos momentos yo le doy el número 1 porque precisamente en este tiempo que estamos teniendo de silencio, de reflexión, pues me di cuenta exactamente de algo que usted acaba de decir y es eso. Nos damos cuenta que estamos completamente alejados, que definitivamente pues sí tenemos muchas falencias frente a nuestros hermanos separados y es eso. Que nos contentamos solo con ir a la misa y escuchar la palabra y ya, no más. Y cuando uno se encuentra en estos momentos, empieza uno a cuestionarse, ¿qué he hecho yo para alimentarme de la palabra? ¿Qué tanto conozco de la palabra? Y pues bueno, en estos momentos mi prioridad número 1 es esta. Alimentarme al máximo, he visto de todos los videos, de todos los sacerdotes, o sea, tengo un montón de cosas, pero hoy me siento del 0 en el que estaba ya tengo un 0,5, pues porque he hecho cosas, he leído, he escrito lo que me ha llamado la atención y eso es algo que uno no hace nunca en su día a día porque lo ocupan otras urgencias, ¿no? Y este es un momento, pues para mí ha sido un momento maravilloso dedicarle al 100% mi tiempo a conocer de la palabra. Muchas gracias. Muy bien, hermana. Muchas gracias a usted. Sí, esto es importante tener uno presente. Cada uno jerarquice en qué lugar tiene la Biblia. Yo entré una vez en un taller bíblico. Eso fue en Chile, por allá en una parroquia. Entonces íbamos, allá se hacen las escuelas catequéticas al principio de año, allá no se reúne así como acá, que uno a cualquier fecha del año invita a la parroquia a un curso bíblico y la gente va, allá no, allá se va en las vacaciones de enero y en las vacaciones de mitad de año, entonces se llaman escuelas catequéticas y hay en las escuelas la gente se inscribe a qué curso quiere ir. Y mi curso era sobre la Biblia precisamente. Entonces les digo, a ver, de 1 a 10, ¿en qué lugar tiene la Biblia? Uno me dijeron en el 1, en el 2, en 3. A ver, vamos a empezar si es cierto. Los que tienen la Biblia en el número 1. A ver, usted, ¿por qué la tienen en el número 1? Cuando usted sale al centro de Santiago, ¿lleva la Biblia? Ay, no, hermanita, porque parecería evangélica. Cuando se va al trabajo, ¿lleva la Biblia? A ver, ¿y qué pasa con el celular? Si usted salió de la casa y se le quedó el celular, me devuelvo, hermana, porque sin celular no puedo, ¿ve? Entonces vamos cambiando, ¿no? Ay, no, yo iba a leer la Biblia, pero fue que me entró una llamada de mi mamá o de no sé quién y ya. Entonces no es cierto que en primer lugar tenemos la Biblia, ¿no? Debería ser el primer lugar porque es el centro de nuestra fe. Dice Romanos, creo que es Romanos 1:17 o 17:1, por ahí. No, 1:17, ¿no? El justo vivirá por la fe, ¿no? El justo vive por la fe. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? En la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros tenemos ¿cómo diría? De leer todos los días de la palabra de Dios, no como una rutina, no, sino como la habilidad, como el gusto, como el sacar
el día voy a leer 10 minutos la palabra de Dios, ¿no? Leo unos 2 versículos, qué me dice a mí el texto, a qué me invita, a qué me compromete. Durante el día voy haciendo un en torno a la palabra de Dios, ¿no? Es decir, voy haciendo mi trabajo, mi actividad, pero en mi mente tengo presente lo que leí de la palabra de Dios, que va a ser como mi alimento. Entonces, mi pensamiento va a ser más acorde a lo que dice Dios, a lo que dice su palabra. Pero si no, mi pensamiento va a ser, por ejemplo, me veo la novela del momento, ¿no? Entonces todo el día no estoy rumiando lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice la novela. Entonces, cuando uno empieza esta pedagogía de meterse en el mundo de Dios, en el mundo de la Biblia, de estar más, nuestro pensamiento, nuestro sentir va cambiando, ¿no? A mí me gusta mucho bueno, frases que decía Padre Hurtado, San Alberto Hurtado, ¿no? O sea, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diré la Biblia de lo que voy a hacer? La decisión que voy a tomar, ¿la consulto con Dios? ¿La pongo en manos de Dios o no? Entonces, esto me va a ayudar a rumiar un poquito más la palabra de Dios. Para una vida de fe, el capítulo 2. La iglesia con todas sus actividades está para transmitir y alimentar la fe en Cristo, su único Salvador y Señor, haciendo realidad lo que dice San Pablo, ahora sí viene el texto, el justo vive por la fe. Una vez formado el discípulo de Cristo, éste sabrá cómo comportarse en la política, la profesión o trabajo y todo lo demás. Por lo tanto, hacia esto tiene que estar encaminada toda la actividad de la iglesia. Hagamos una comparación, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿cómo podemos hablar hoy de la iglesia en la situación que vivimos, ¿no? Hay mucha especulación, mucha cosa que anda rondando, ¿no? A veces nosotros de pronto como misioneros, como iglesia católica, hablamos a nivel político, a nivel económico, a nivel del virus o salud, como sea, ¿no? Y a nivel de fe, ¿no? ¿Cómo cómo estamos pensando, calculando y haciendo para cambiar también vea, fíjense en algo bonito, curioso. La gente que trabaja, que eso debería ser también de todo sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Cómo están aprovechando este tiempo precisamente para esto, ¿no? Hoy la iglesia, pues para mí es una alegría porque vemos también cómo hemos buscado también medios, oportunidad para hacer un pare y para enfocarnos, lo que decía la hermana que compartió ahorita, ¿no? Este tiempo me ha servido para llenarme de la palabra, para empezar un camino de fe. Esto es lo que tenemos que aprovechar también nosotros, ¿no? ¿Cómo hacer para llegar, ¿no? A mí me llamaba la atención aquí las hermanas, me dice una hermana, ¿no? La hermana de Ecuador, hermana, como los domingos, nosotros los domingos siempre salimos a hacer el apostolado de la literatura, ¿no? Porque es una misión que el libro también llega a mucha gente. Entonces los domingos nosotros nunca la pasamos aquí en la casa, siempre vamos a las parroquias y allá distribuimos algún libro, ¿no? Hermanita, como estamos aquí en este tiempo, si usted me permite poder organizar, hacer un grupo con mi familia para darles un poco de formación. Y así están haciendo algunas hermanas. Entonces, esto nos va a ayudar para enfervorizar ideas, para también cómo pensar en nuestra familia también, ¿no? Cómo ayudar a evangelizar también a la familia. Entonces ya se está buscando diferentes medios de saber llegar, de saber evangelizar también a la gente. Y esto porque el justo vivirá por la fe.
nosotros como cristianos, como evangelizadores, como retiristas, como miembros, cada uno tiene que ir pensando cómo voy, sin olvidársenos lo primero que decía el padre, ¿no? Comer, ¿qué más era? Digerir, reflexionar, a ver por aquí lo que decía el padre en la introducción. Primero, comer, saborear, alimentarse, reflexionar y ahora sí llevar al otro. La primera catequesis tiene que ser personal, para mí, y después yo llevarla a otro. Y si no nos convertimos en, ¿cómo se llama? Solamente hablamos, como la campana, suena, suena la campana, pero nunca entra en la misa. Y cuando uno se convierte también solo en predicador y no vive lo que predica, pues ahí sí estamos graves, ¿no? Entonces no, tenemos que vivirla y desde nuestra experiencia, lo que decían los apóstoles, si ya leyeron las lecturas de hoy, vemos lo que pasó, ¿no? Con el etíope y Felipe, ¿no? Si nadie me enseña. Y dice, después se fue con alegría, con gusto, pero porque en el apóstol había esa experiencia de Dios, en el diácono había esa experiencia de Dios. Entonces también tenemos que tenerla nosotros. Bueno, no sé, algún comentario y si no damos un chance ahorita para algunas preguntas, ¿no? Les decía que también, pues, lo de la fe, para hacer esta partecita final de otra manera. No sé qué les parece a ustedes. Hermanita, un comentario. Diga. Con respecto a la calificación de qué lugar la Biblia ocupa en mí. Cuando usted hizo la pregunta, nunca me la había hecho. Y dije, 1 es Dios, 2 es el Espíritu Santo, 3, Cristo, 4, María, 5, los apóstoles, 6, mi familia, y así todos. Y no tenía yo el puesto para la Biblia, no lo tenía. Ya había pasado de 10 y había puesto en esa prioridad, en ese amor. Y usted lo dijo, es la compañera del 1, del 2, del 3, del 4. Y es la sana compañera del 1, del 2, del 3 y del 4, porque es la palabra de Dios, es la experiencia de María, ¿sí? Es el consejo de familia, es vivir esa sagrada familia. Entonces me encontré con que sí, ocupa el primero, el segundo, el 10º y el 100 en el proceso de la vida. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, hermano. Hermanita, yo hablo desde mi experiencia y usted conoce mi camino y muchos aquí lo conocen y quiero decir varias cosas. Lo primero, en Emaús nosotros hablamos mucho, pero en realidad no hacemos todo lo que decimos, tristemente, como todos los cristianos y todos los humanos. No es una crítica, sino es un llamado a la reflexión. Cuando nosotros salimos del retiro de Emaús, tenemos un pasaje de la Biblia muy claro que se llama el pasaje de Emaús, que probablemente el 99.5 de nosotros ni siquiera no sabemos la cita bíblica. Por ahí empieza la primera vergüenza. Y la limpieza tiene que empezar por casa. Eso es lo primero. Y yo por ahí veo algunas sonrisas de la gente y veo, por supuesto, es la verdad. Entonces empecemos por eso, por ser coherentes con el famoso ardor que profesamos de ese pasaje de Emaús. Nosotros salimos del retiro con una cara de pendejos que no sabemos ni por qué es. Pues por supuesto, el amor de Jesucristo está en nuestro corazón y nos arde el corazón. ¿Qué tal si ese amor de Jesucristo lo llevamos a los demás con las ganas que le pone Él? Él a nosotros no nos da cosas a medias. Él nos da todo a perfección. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer es devolverlo de esa manera, difundiendo esa palabra. Yo me acuerdo cuando, y nosotros los laicos consagrados podemos decirlo, cuando yo hice mi primera consagración frente a un altar donde juré con mi hermano Carlos Posada, frente al sacerdote, defender esta palabra hasta con la vida. Me ardía el corazón y me sigue ardiendo. Eso es un llamado que no debemos desatender. Es un llamado que nos llama no solamente a la reflexión, sino a dejar la pereza, a dejar las excusas y a quitarnos las máscaras. Nosotros siempre decimos mañana, mañana, pasado, el mes entrante. ¿Cuándo va a ser el momento donde Dios tenga el papel principal en la vida? No solamente la Biblia, Dios en nuestras vidas. Primero Dios, después Dios y por último Dios, porque por ello
palpita nuestro corazón. Si no fuera así, no estaríamos vivos. Esa es la primera verdad. Y lo segundo, definitivamente, es un llamado a ser apóstoles, es un llamado a ser profetas. El ser profeta significa servirle a los demás. Y nosotros con ponernos una camiseta de Emaús que nos queda grande a la mayoría, no sacamos nada. Tenemos que llenar esa camiseta con fundamentos. Lo que decía la hermana, nosotros nos coge cualquier testigo de Jehová en la calle y nos desbarata con 2 citas bíblicas y hasta nos convence, porque estamos tan tibios y estamos tan mal informados que cualquiera nos convence. ¿Qué tal si empezamos por leernos ese manual de instrucciones que nos dejó Jesucristo y que nos dejaron las Santas Escrituras desde 1800 años antes de Cristo hasta hoy? Para decir, por esto soy católico y no tener miedo. A uno lo cogen en cualquier reunión y empiezan a hablar de un tema religioso y uno lo primero que hace es escurrirse porque no tiene la capacidad de defender con ese fervor, pero con esa pedagogía, porque no es, la apologética no es emprender una pelea, No. es saber enseñar, saber difundir desde el corazón, desde la humildad, desde el amor, y sobre todo desde la caridad y de la misericordia, de la verdad de la sana doctrina. Eso es lo que buscamos y por eso estamos todos aquí. Entonces, el llamado a todos y a todas, que me encanta que sea un grupo de hombres y mujeres, porque yo no conozco una comunidad de hombres y mujeres, de hombres solas y de mujeres solas, porque la vida es mixta, salvo en una cárcel. De resto estamos juntos, pues esto es una comunidad y una comunidad que está llamada a evangelizar. Ese fue el primer mandato, llevar esta palabra por todo el mundo a todas las gentes. Y yo fundo esta iglesia, una única, sobre esta piedra, y sobre ella no prevalecerán los poderes del infierno. ¿Qué significa? No vayan y funden sus iglesias, deformen la palabra e invéntense sus verdades y encuentren sus atajos de fe. El camino de Dios es un camino empedrado, un camino complejo, pero un camino que al final de ese orificio, de esa aguja, pasaremos con ese camello y estamos seguros que vamos a ver el rostro de Jesucristo. Gracias. Hermana, escuchándola, me acordé muy bien de la homilía del Papa Francisco hoy en su misa de la Capilla Santa Marta, la cual recomiendo que los que no la han oído, pues se conecten, que ahí está en el video, está grabado, no lo quitan. Y hoy él hablaba precisamente, haciendo la homilía alrededor del texto de los Hechos de los Apóstoles de Felipe, que él decía, mire, Felipe no se fue allá porque quiso, no se fue allá porque sabía mucho, no se fue allá porque era un predicador excelso, un elocuente disertador, sino porque ¿quién lo mandó para allá? El Padre, el Espíritu Santo lo llevó allá. ¿Y por qué convirtió al egipcio, al etíope? No porque él era muy bueno para predicar o era muy bueno para explicar las escrituras, porque no, por su ejemplo, por su forma, seguramente como le habló. Pero él no fue el que lo convirtió. Definitivamente, quien lo convirtió fue el Padre, porque lo dice Jesús, lo dice muy claro en su evangelio. Dice, el Padre es el que te trae a ti hacia mí. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo llama. Entonces yo puedo predicar muy bonito, yo puedo saber mucho, yo ser muy ilustre, pelear con todo el mundo, saberme la Sagrada Escritura al derecho y al revés, como me puedo aprender el diccionario Larousse, y no por eso soy un excelente predicador, soy un excelente evangelizador, porque te hace falta lo más importante, que es predicar con la acción, con el testimonio, con la vida, porque yo puedo decir muchas cosas, pero ¿cuántas de esas realmente hago y cuántas cumplo? Yo puedo dar muchos consejos, pero ¿cuáles de esos consejos aplico a mi vida? Yo conozco personas que les encanta oír homilías y les encanta oír discursos y les encanta leer libros para aplicárselos a los demás, pero para ellos, pocón, pocón. Entonces, uno empieza primero por mirar para adentro, por ponerse la pijama interna, o sea, acostarse hacia adentro y mirar, poner los ojos hacia adentro, para después y salir a predicar, no tanto con la palabra, no tanto con la elocuencia, no tanto con la sabiduría y con el conocimiento, como con el ejemplo y el testimonio. Exactamente, sí, eso es de suma importancia. Muchas gracias.
Qué bueno Bueno, tenerla ahí, hermana Nelcy. Muchas gracias. De verdad, me encanta. Gracias, Francisco. Gracias a José, todos los que nos ayudan para poder estar compartiendo tanta belleza. Y de verdad, yo pienso que una de las cosas es que como los que tal vez iniciaron a llevar la Biblia bajo el brazo, fueron los hermanos separados, entonces nos da pena, lo digo por mí, cargar la Biblia, ¿no? Porque los primeros en criticar es la familia. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿a dónde se pasó? ¿A dónde se fue? Pero su enseñanza ha sido de gran ayuda. Ese amor por la palabra del Señor debe seguir ardiendo en nuestro corazón. Gracias, hermano, y gracias a todos. bueno, muchas gracias a usted, con mucho gusto. Muchas gracias, de verdad. Mil gracias. Me encanta que haya una opinión, diría yo, diferente y como con ese amor grande de compartir. Y ahora veo que es importante porque estamos todos en, como dice por ahí un muñequito que un avisito, todos estamos en la misma barca. Y eso me parece tan grandioso, pues, y si es así, el único que está llevando la barca es Dios, entonces, a confiar y el compartir me parece de verdad genial. Y muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos. He aprendido muchísimo. Y de verdad, mil y mil gracias. Hermana, yo quería, a mi nombre es Mauricio Rosso, quería preguntarte una cosa. Al principio dijiste que había una guía de un padre que nos enseñaba la manera de empezar a leer la Biblia y me gustaría saber quién es, que me lo dijiste. Es el padre Octavio Díaz Villagrán. Si quieren, pues yo se lo hago llegar, no sé cómo, lo tengo, No, creo que lo tengo todavía en WhatsApp. Si ¿y se quieres, puede se lo mando. descargar? Ah, bueno, por el chat del grupo, Francisco, ¿qué crees, Pacho? Ay, qué Ajá. bien. Por supuesto, Mauricio, sí. Yo Entonces, se lo mando al hermano, ¿a quién? a mí, hermana Francisco. Ok, hermano, entonces yo se lo mando a su merced y ya usted se encarga de, ¿no? Aquí, Sí, por señora. ejemplo, algunas hermanitas, bueno, para no estar mirando uno todos los días ahí en esta, lo sacamos, lo imprimimos y cada una anda con su librito y sabe a qué horas va a leer su texto, a qué horas va a reflexionar. Y es un momento muy bonito porque uno lleva una secuencia y es diferente cuando uno lleva la secuencia. Obvio que van a haber cosas que va uno a preguntar, pero pues con mucho gusto estamos para ayudar. Pero así como leyendo, no con el estilo del científico, el filósofo, el teólogo, sino con el sentido del creyente, ¿no? Del amor a la palabra de Dios. Y eso poco a poco nos va cambiando. Yo digo, sí se puede. Sí, señora. Sí, Sí, entonces señora. yo... Hermana, ya. para esta segunda parte, ¿no? Para esta segunda parte de su excelente charla, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta. Es que a mí me gusta mucho leer la Biblia, me gusta mucho, la verdad, y lo he hecho pues muy de mi digamos que a mi manera, aunque ahorita estoy tomando un cursito que me encontré en YouTube que me ha gustado mucho, ¿no? En un portal que se llama La Fe Católica. Pero hay algo que me han digamos que de alguna manera confrontado muchas veces en mi familia, porque mi familia paterna, la gran mayoría son adventistas del séptimo día, ¿sí? Y es con una pasaje que está en Éxodo 31, versículo 12 en adelante, que es sobre el descanso sabático. Lo voy a leer aquí de mi Biblia. Okay. Es la Biblia de Jerusalén. Entonces dice, Yahvé habló hacia Moisés. Días los israelitas, no dejen de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y ustedes, de generación en generación, para que sepan que yo soy Yahvé el que los santificó. Guarden el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane morirá.
todo el que haga algún trabajo en él será exterminado del medio de su pueblo. Pues eso obviamente pues le deja a uno, digamos que una intranquilidad, porque dice, uy, nosotros los católicos estamos incumpliendo ese mandato que está en la Biblia. Bueno, no estamos cometiendo ninguna infracción. Vamos a ver por qué. Primero, recordemos que la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era para el pueblo antes de Cristo, para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento para nosotros, ¿no? El pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento incluso vamos a encontrar como 696 leyes, entre ellas está lo del sábado y otras más, ¿no? Que tenían que cumplir los israelitas. En el Nuevo Testamento Jesús es súper práctico y resume toda esta ley en dos mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, no jurar su santo nombre en vano. Siempre que nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que ver, ¿está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Nos corresponde a nosotros esta ley o le corresponde al pueblo de Israel? Obvio, entonces no quiere decir, entonces ¿para qué yo leo el Antiguo Testamento si de todas maneras mi ley es no? O que no sirve para nada. No hay que verla con ese sentido. ¿No dice Jesús, Mateo 7:21? Yo no vine a quitar la ley, sino a darle la forma perfecta. Entonces, en cuestión del sábado, el antiguo pueblo de Israel, ¿qué está recordando? La obra de la creación. Nosotros, ¿por qué el domingo y no el sábado? Porque nosotros recordamos la obra de la redención, que Cristo vino, venció la muerte y nos abrió las puertas para el cielo otra vez, que había perdido por nuestros primeros padres, ¿no? Entonces, cuando Dios termina de la creación del mundo allá en Génesis, capítulo 1, dice que Dios terminó el trabajo en 6 días y el séptimo descansó. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que el hombre debe trabajar, pero debe también descansar. Debe buscar ese encuentro con su Creador. Y en el Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué los primeros? ¿Por qué se cambian? ¿O Jesús iba los sábados a la sinagoga? Claro, porque Jesús perteneció al Antiguo Testamento. Con Jesús se abre la iglesia, Cristo funda la iglesia, empieza el nuevo pueblo de Dios, pero él vivió el Antiguo Testamento y precisamente por infringir en esa ley del sábado es que Jesús es condenado a muerte, ¿no? Entonces los primeros cristianos empiezan a reunirse ya no el sábado, sino el domingo. Y nosotros encontramos, quiero recomendar el libro Diálogo con los Protestantes. Ahí trae 113 respuestas acerca de nuestra fe. Y encontramos ahí un tema en la página 305 que se llama domingo. ¿Por qué domingo y no sábado, no? Entonces dice, por ejemplo, Hechos 27, el primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan. ¿Quiénes? Las primeras comunidades, los primeros cristianos. Se reunieron. ¿Por qué no se reunieron el sábado? Porque ya la celebración que hacían era el domingo, día de resurrección. Domingo significa día del Señor. Primera de Corintios 16:2 dice, cada domingo todos ustedes guarden lo que hayan podido ahorrar. ¿Por qué el domingo? Otra vez, vuelve y juega, porque ya la comunidad no se reúne el día sábado, sino el día domingo. ¿Pero por qué encontramos otros pasajes que dice que San Pablo fue a la sinagoga el día sábado? Porque si yo sé que entre semana no voy a encontrar a nadie en esa casa, no voy a ir. Pero si están reunidos el sábado, pues el sábado voy para aprovechar y platicar con ellos. Entonces lo que San Pablo hacía era aprovechar el momento
para ir a predicar, pero ellos como comunidad para celebrar la fracción del pan la hacían el día domingo o día primero de la semana, que es el mismo, ¿no? Apocalipsis 1:10 dice, se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor, dice San Juan. Colosenses 2:16 dice, por eso que nadie los venga a criticar por no comer, por lo que comen y beben, o por no respetar las fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Y así vamos a encontrar muchos textos relacionados. Entonces, el nuevo pueblo de Dios, el domingo. ¿Sí? Nosotros pertenecemos al nuevo pueblo de Dios porque somos después de Cristo. ¿Para qué nos sirve el Antiguo Testamento? Para entender mejor el Nuevo Testamento. Entonces son útiles los dos. No sé si ahí quedó más o menos, hermano Francisco. Sí, señora, muchas gracias. Es interesante ver que a uno, leyéndole solamente un pasaje, lo pueden realmente, digamos que desacomodar en su fe, ¿sí? Porque si viene alguien y me lee este pasaje de Éxodo 31, ¿sí? Y yo no estoy, y yo no conozco realmente la Biblia, pues realmente me puede dejar desacomodado. O sea, yo puedo decir, sí, es verdad, ¿por qué lo cambiamos? Y si fuera de eso nos dicen, es que la Iglesia Católica con Constantino cambiaron el sábado al domingo, porque el domingo era el día del sol, como nos lo dicen, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, creo que eran los egipcios o los romanos, que a cada día de la semana tendrían, ¿no? Así, por ejemplo, el sábado creo que era la luna, así, el sábado de todos los Saturno. días, Sí. ajá, todos los días de la semana era la adoración a un dios, a un astro, ¿no? Pero entonces no, por eso siempre hay que tener presente la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Porque uno a veces dice, ¿no? El Salmo, aquí dice, no, Señor, creo que el 139, ¿no? Señor, mátalos a todos. Esto no es cristiano. Y nosotros lo encontramos en la Biblia, pero lo encontramos en qué parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante, algo que les decía en el tema, ¿no? La importancia de estar unidos al magisterio de la Iglesia, a la tradición divino-apostólica. Porque si uno dijera, yo voy a leer la Biblia a solas, que el Espíritu Santo me ilumine, que me llene, él solito y yo, eso es lo que ha traído también mucho a la división. Entonces, por eso tenemos que tener siempre la importancia de estar unidos, ¿no? Así como les decía, somos un jardín, ¿no? Sí. Hay que estar unidos, estamos, pero no separados. Y aquí el magisterio de la Iglesia, lo que nos enseña el Papa, los obispos, sacerdotes, por eso es muy importante, ¿no? La diferencia, por ejemplo, uno estudiar, ¿cuántos añitos lleva un sacerdote estudiando? ¿No? Uno va, lo hace a su medio, por esto, por lo otro, pero no tiene el tiempo que ellos tuvieron para formarse. Y eso también es importante. Obvio que el Espíritu Santo actúa de acuerdo a cómo yo le abra las puertas, pero no quiere decir eso que entonces yo me voy a apartar, ¿no? Entonces yo leo sola, yo hago esto sola. No, no. Siempre es en comunidad. Fíjense, desde un principio, Jesús no estuvo él solito. Jesús convocó a una comunidad. Eran 12 las tribus, fueron 12 los apóstoles, ¿no? Entonces también nosotros, el hombre, decía el padre Matuli, en el libro de charla de sobremesas entre curas, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios es comunidad, la iglesia es comunidad, nosotros somos comunidad. Entonces, como comunidad, tenemos una cabeza y tenemos que estar unidos, no a solas. Decía el padre, ay del solo. Entonces, siempre en comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, es más sabroso cuando uno comparte en comunidad la palabra de Dios. Sí, señora, de acuerdo. Bueno.
pues no sé si alguien tendría alguna pregunta o si alguien tiene alguna pregunta acerca de estos temas. Hermana. A ver. Hola, buenos días. Buenos días, hermana. Hola, hermana. Una pequeña curiosidad que siempre se me ha dado, y es que en Mateo 1, capítulo 23, bueno, 1:23, dice que que le iban a dar el nombre de Emmanuel, y a la Virgen María cuando se le anuncia le dicen que lo llamarán Emmanuel, y finalmente cuando él nace le ponen Jesús. Pues yo tengo claro que pues que significa lo mismo, pero ¿por qué en unas partes dice Emmanuel y en otras Jesús? Bueno, no sé si alguien quisiera responder de los demás participantes. Hola. Hermana, el Emmanuel es del Antiguo Testamento. Yo creo que aplica la misma analogía que hiciste para el domingo. En el Antiguo Testamento, el prometido, el Mesías, era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y en la Anunciación, el ángel fue el que le dijo a María Santísima: vas a tener un hijo, el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero tú le vas a poner el nombre de Jesús. Entonces, fue un mandato del Nuevo Testamento. Y a José también, cuando en sueños se le apareció el ángel: mire, es que el niño, ese que tiene María, ese es obra de Dios y el nombre de él va a ser Jesús. Sí, muchas gracias, hermano. De todas maneras, mire, fíjense que no hay así como, no podemos decir que hay contradicción, ¿no? El que estaban esperando era el Emmanuel, el Salvador. Jesús significa Salvador, ¿sí? Pero pues así, la verdad nunca me habían preguntado, me habían hecho esa pregunta, pero me parece muy bien, es cuestión de analizar, y también si hay un padre ya que teológicamente nos pueda dar una respuesta, sería, pero la voy a tener presente, y si en alguna otra ocasión hay alguna otra oportunidad de participar con ustedes, pues ya le daré la respuesta exacta. Y si hay un padre en línea, pues sería regio que no lo especificara también, ¿no? Pero me parece muy bien lo que el hermano explica. ¿Sí? Buenos días a todos. Buenos días. Sigue, Sergio, por favor. No, un aporte muy pequeñito frente al tema último, pero también antes un comentario respecto a todo ese tema hermoso que está presentándonos la hermana Nesli, y a responder la pregunta que nos había hecho. Yo tuve siempre, me sugirió siempre la idea tan catequética del pan de la palabra. Ella pregunta: ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? Y anduve siempre pensando aquello del pan de la palabra. Pues no puedo pasar el día sin comer, sin alimentarme. Y eso, toda la charla de la hermana me lo sugirió. Respecto de lo de Jesús, y muy brevemente, sin ánimo de poner la última palabra, pienso pues que inicialmente el acercamiento de los discípulos y de la gente con Jesús fue el de ese Jesús histórico, que de acuerdo con su cultura y su región, pues se llamaba Yeshua. Los títulos proféticos y mesiánicos de Jesús, que son todos de la Biblia, el Emmanuel, el Mesías, etcétera, etcétera, que son varios, solo se empiezan a aplicar quizás ni siquiera durante la vida de Jesús, sino en los puros comienzos del cristianismo, cuando ellos descubren a partir de la resurrección que Él es el Cristo. Mientras tanto, Él se llama Yeshua, porque es el Jesús histórico. Cuando ya asimilamos el Cristo de la fe, o lo asimilan los discípulos y los cristianos, que esto solo ocurre plenamente en la resurrección, le aplican los títulos que trae la palabra
respecto del Mesías prometido. Muchas gracias. Gracias, hermano. Perdón, hermana, yo quisiera sobre este mismo tema leer en Mateo 1:23, que es la cita que nos están preguntando en este momento. Dice efectivamente, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, perdón, voy a leerlo desde el 22. Todo esto sucedió, o desde el 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que y luego está el texto, pero ese texto viene del profeta. Y ya le voy a decir de qué profeta es. Dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y ese texto que le dan al profeta, o que hemos dicho, en el que están haciendo alusión a la profecía, está en Isaías 7:14, que dice, pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Entonces, realmente no fue un mandato, fue una profecía, y fue una profecía que le dio Dios a Isaías, que entre otras es muy, muy interesante cuando uno tiene conversaciones con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no ven a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Entonces ellos ven, inclusive dicen que Jesús es un Dios más chiquito, que para ser hijo de Dios, o sea, Dios es grande y Jesús es un Dios pequeñito, ¿sí? Entonces, inclusive en las partes anteriores de los testigos de Jehová, porque ellos han ido cambiando y cambiando, casi que cada década cambian sus doctrinas, hablaban de que Jesús era el arcángel San Miguel, ¿no? Entonces, este tipo este es el tipo de, digamos que no voy a decir que discusiones, pero sí, este es el tipo de conversaciones que realmente hacen que nosotros podamos entender muchísimo mejor nuestra fe. Y como vieron ustedes, todo esto lo hemos sacado de la Biblia. No hemos ido a ningún otro libro, sino que todo eso está en la Biblia. Exactamente. Pues sí. Hermana. Dígame. Buenos días para todos. Hermana, nosotros debemos tener claro, y usted nos lo ha dejado claro durante toda la charla, y no lo debemos olvidar, que nuestra religión católica nace con Jesucristo. Todo el catolicismo viene de nuestro Señor Jesús, es decir, que nosotros somos cristocéntricos sin desconocer al Padre y al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa esto que para nosotros es esencial el Nuevo Testamento, sin dejar de lado el Antiguo Testamento, porque como lo decían antes, el Antiguo Testamento nos refuerza en las creencias del Nuevo Testamento. ¿Qué significa para nosotros esto respecto del Emanuel o de Jesús? Cuando el profeta Isaías anuncia que viene Emanuel, Dios con nosotros, ese Emanuel es un significado, mas no es el nombre que como bien lo dijo el arcángel San Gabriel a la Virgen María en Lucas 1, le pondrás por nombre Jesús, ahí ya le da el nombre preciso. Lo otro del profeta Isaías era inspirado por el Espíritu Santo, pero era el significado de lo que iba a hacer esa persona en el mundo. Entonces, una cosa es el nombre y otra cosa es lo que va a significar él en el mundo. Muchas gracias, hermana, era eso. Bueno, muy amable. Gracias, hermana. Nuevamente, Roberto Cadena. Hay un puntito que viene con alguna serie de analogías rápidas. El primero es, uno pensaría
quién es bueno y quién es malo. El que maneja el bochito, ese mexicano, carro Volkswagen que produjeron por mucho tiempo, o el que maneja un Mercedes-Benz, cuál es malo y cuál es bueno. Entonces uno se imagina que el uno y el otro piensa que el otro. ¿Quién es más malo y quién es bueno? El que lee la Biblia y el que no lee la Biblia. Entonces ahí queda la pregunta, oiga, ¿usted es más malo que yo o usted es más bueno que yo? Yo soy más bueno porque yo leo la Biblia y usted no, nos podrían decir nuestros hermanos cristianos. Y nos golpean con eso. Entonces hago la analogía del adicto. El buen adicto, el que logra mantener su abstinencia, es el que habla de su adicción y enseña a los demás a no ser adicto. Ve a los hermanos adictos y les ayuda y crea el centro de recuperación y todo. Todos los que trabajan en centros de recuperación tienen un proceso de adicción base. La mayoría, pues 99.9. Y luchan y luchan y luchan. Realmente cuando esa persona que ha enseñado a muchos a no ser adictos, ¿sí? Y está trabajando y metido el día a día y se da cuenta que hay gente que no es adicta y que no hay que mirarlas como adictas, empieza a madurar, empieza a sentir que tiene que hablar también con los no adictos. El estudio de la palabra de Dios es esa misma formación. Nosotros nos agarramos de esa Biblia, pero tenemos que ser Biblia. Tenemos que hablar como la Biblia. Si yo leo por la mañana un pasaje, lo tengo que buscar repetirlo de alguna forma en la noche, hasta la noche tengo, ¿sí? De vivir ese mensaje que Dios me dio a mí de manera exclusiva porque otra persona lo pudo haber leído distinto. Porque es el mensaje de Él que me habla a mí. Eso era lo que yo quería mencionar. Muchas gracias. Haciendo así como un cierre, la comparación que hace su merced, de qué sería mejor, cuál carrito sería mejor. Bueno, sí entendí yo lo que su merced iba a decir, ¿no? A ver, por ejemplo, en cuestión del Antiguo y el Nuevo Testamento, mire, fíjense que cada uno en su momento tuvo su puesto, ¿no? Y son un complemento, ¿no? Uno entiende mejor el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Primero porque nosotros son mucha época diferente a la nuestra, ¿no? Pero al leer uno el Antiguo Testamento, sino, claro, mire, por ejemplo, ahorita pensaba en lo del nombre de Jesús y Emmanuel, ¿no? O sea, se va cumpliendo, pero el hecho es este. Entonces, por eso para nosotros el Nuevo Testamento es nuestra regla de vida, nuestra regla de fe, pero no quiere decir que entonces no voy a leer, porque cuando yo leo el Antiguo Testamento, entiendo, ¿no? Por ejemplo, la venida de Jesús, la entiendo a la perfección a la luz del Antiguo Testamento, ¿no? Porque era la promesa, era lo que Dios había prometido. Y si uno lee desde, por ejemplo, Génesis 3:15, ¿no? Allá lo que le dice a la mujer, ¿no? Tu descendencia. Entonces está hablando de la persona de Cristo. Entonces no va aislado, no es que el uno sea mejor que el otro, no. Cada uno tiene su... Y en cuestión aquí lo que el hermano dice, ¿no? Me hace pensar, ¿no? ¿Quién es más bueno, el que lee la Biblia o el que no lee la Biblia, ¿no? Dice, pero mire, aquella persona tanto que lee la Biblia y mire cómo se porta. Oiga, ¿y si no leyera la Biblia? ¿Cómo sería? O sea, porque nadie sabe el esfuerzo que el otro está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros que tenemos ese gusto por la palabra de Dios y que tratamos de llevar desde lo que nosotros hemos vivido? El hombre es esencia de Dios. Y fuera de Dios no va a encontrar la felicidad por más que trate. Es falso encontrar una felicidad aparte de Dios, ¿no? Pero al tener la experiencia de Dios, pese a que hayan dificultades, cruz, tormentos, lo que sea, se siente el gozo porque no estamos solos, porque tenemos a Dios con nosotros. ¿Y cómo le conocen? A través de su palabra. Por eso mismo se le llama palabra de Dios, Sagrada Escritura, Testamento, porque es la herencia, el legado, lo que Dios
ha dejado para nosotros, ¿no? Bueno, hermanos, pues yo pienso que vamos finalizando, ¿verdad, hermano? Anita, muchísimas gracias, estuvo buenísimo. Le agradezco Bueno, muchísimo. Y entonces, de una vez aquí delante, bueno, ya no quedamos sino 59, pero estuvimos 76 personas. ay, mire, Esto, aquí pues la quiero de una vez invitar a que venga, si le parece bien, los jueves y tengamos una conversación así sobre la bueno, Biblia, pues sobre... sí. ¿Sí? Si ustedes quieren, para mí, pues en este tiempo no tengo salida. Está bien. Sí, señor, y nosotros también estamos aquí cautivos. Ah, bueno. Aprobadísima, invitadísima, mejor dicho, que va atornillada aquí, hermanita. Ya, Ahora sí, el plan de los jueves a las 8 de la mañana, venir con este grupo de laicos canzones. No, me parece muy bien y me alegra mucho ver cómo se está trabajando y cómo hoy los laicos, pues se tiene que hacer esto, ¿no? Se tiene que evangelizar y cada uno, si dice cada uno hace lo que tiene que hacer, va a ser más más bien la tarea para todos, ¿no? Como Sí, decía señora. por ahí en estos días en un mensaje que mandaban por WhatsApp, dicen que a ver si me equivoco, que las estrellitas de mar fuera del agua se secan y se mueren. Y que vino una ola muy tremenda y sacó un montón de estrellitas de mar. Y llegó un niño y empieza a meter estrellitas de mar allá. Entonces llegó un hombre grande, muy ilustre, le empieza a reclamar, es tonto. ¿Por qué estás metiendo? Dijo, no, pues porque Dijo, pero si tú vas a perder, si es un montón de estrellitas, aquí a que las pase todos. Entonces dice el niño, eso es inútil lo que tú estás haciendo. Dice, bueno, pues pregúntele a las estrellitas que ya han sido salvadas. Cada uno se compromete a hacer su parte y la salvación va a ser para más. Pero si esperamos que una sola persona lo haga, pues va a estar muy difícil. Bueno, pues me dio mucho Muchas gusto gracias, estar hermana. con ustedes. Le agradecemos y terminamos con una oración, hermana, por favor. Bueno, pues gracias, hermanita. Con mucho gusto, madre. Pues vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por este día que el Señor nos regala. Hoy es jueves sacerdotal. Aquí vamos a tener el Santísimo expuesto hasta las 6 de la tarde. Ahorita a las 10 tengo mi turno. Ojalá que ustedes desde su hogar saquen una media hora y únanse también en oración sabiendo que el Santísimo está expuesto aquí y pongan en las manos de Dios su familia, las necesidades físicas, pero sobre todo hay que pedir a Dios que por las necesidades espirituales. Le damos gracias, Padre Santo, por tu amor incondicional hacia nuestras personas. Gracias porque pese a las dificultades nos mantienes unidos, nos prestas los medios para poder relacionarnos contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santa, cúbrenos con su precioso manto. Haznos dignos de ser hijos de tu amado Hijo, capaces de llevar tu palabra a los más necesitados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto,
como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas Muchas gracias. Que gracias, tengan un hermana, que feliz Dios la día. bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el otro jueves si Dios quiere.